Las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Una mesa, 3 cubiletes y una bolita. El juego es viejo, muy viejo. Y seguro que te suena, fijo. Tú mira aquí, no aquí, ahora allí. Y mientras intentas seguir la bolita, alguien decide dónde pones los ojos, tu atención. Bueno, pues esta semana la política española ha añadido una variante bastante extraordinaria al viejo juego del trilero. Una sudadera. Se llama Democracia, Cine. ¿Democracia? Cine. Es la nueva colección impulsada dentro de la campaña oficial de los 50 años de España en libertad. 50 años que se cumplen el próximo año. Hay camisetas, pantalones, sudaderas, una pasarela en el mismísimo Congreso de los Diputados y más de una treintena de influencers y creadores de contenido previstos para llevar el mensaje a los jóvenes. Una de ellas es Sara Fructuosa. Y lo resume así. Cuando te vistes no es solo estética, sino también personalidad y posicionamiento. Así que voy a montarme un look y os enseño cómo lo combinaría yo. La verdad es que encaja súper bien con mi estilo porque mezcla una estética muy urbana con un mensaje que nos invita a reflexionar sobre algo que forma parte de nuestro día a día. Y si os ha gustado la colección Democracia, podéis conseguir las prendas en el sorteo que tiene abierto 50 en libertad, así que os dejo toda la info por aquí. ¡Un besazo! Lógico, amores, ¿no? La democracia bien vale una sudadera. Y hay que reconocerle cierta audacia al gobierno, una vez más, porque cuanto más se discute su relación con el contrapeso del poder, más grande imprime y se apropia de la palabra democracia en una camiseta. Ya no está Franco en el Valle de los Caídos. La escena llega mientras la Audiencia Nacional investiga presuntas maniobras para torpedear causas que afectaban al gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez, mientras investigan posibles actuaciones contra agentes de la UCO, mientras aparecen sospechas sobre operaciones destinadas a dañar la reputación de jueces, fiscales y periodistas, y mientras la directora general de la Guardia Civil y su máximo responsable operativo han sido citados como investigados por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia. Ellos lo niegan, el gobierno los respalda, perfecto. Presunción de inocencia, eso siempre. Pero hombre, comentarás conmigo en que el momento elegido para estrenar la sudadera también tiene su aquel. Es como entrar en una inspección de Hacienda disfrazado vestido de cajero automático. Y aquí es donde aparece la bolita. Mira la influencer, mira el Congreso, mira qué moderno, mira el pantalón, mira la gorrita, mira la sudadera, mira Democracia, Cine. ¿Y debajo de qué cubilete dejamos las explicaciones? Porque esto no va de ropa, va de poder. Del poder de Sánchez y los suyos intentando decidir otra vez dónde miramos. Y sobre todo, quién puede apropiarse de una palabra y una historia que pertenece exactamente igual al que gobierna y al que quiere echarlo. A los que están hoy y a los que corrían delante de los grises entonces. Por cierto, hay un dato casi cruel. Según el último estudio del CIS, solo 1 de cada 5 españoles está muy o bastante satisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia. Solo 1 de cada 5. La democracia tiene un problema serio de confianza en España, pero ya tiene chándal y sudadera. Por cierto, nos cuesta la cosa 15 millones de euros, la bromita. Y sí, acercar sus valores a los jóvenes es legítimo, incluso necesario. Lo que resulta bastante más discutible es que un gobierno convierta una palabra y una historia común en identidad de marca. Porque la democracia no necesita que el gobierno la vista, necesita algo bastante menos fotogénico. Que el poder acepte que se le investiga, que se le vigila, que se le contradice y que cuando toca da explicaciones y asume responsabilidades. Así que volvemos a la mesa. 3 cubiletes, una bolita y una pregunta. ¿La democracia es la sudadera que te pones o el límite que aceptas cuando la bolita cae debajo de tu cubilete? Bienvenidos y gracias por la compañía. Estás invitado a todo. Están pasando más cosas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece a esta hora, en este momento, en la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Ankara. Ha reivindicado que España ha llegado a esta reunión con los deberes hechos y ha comprometido su participación en la misión de la Alianza en Finlandia para proteger el Ártico. Olga Rodríguez. Sánchez había llegado a esta reunión en Ankara con cifras con las que demostrar el apoyo de España con la Alianza Atlántica y así lo ha repetido en esta rueda de prensa. El presidente del Gobierno asegura que España ha cumplido. Le escuchamos.
España se comprometió entonces a hacer su parte y hoy puedo decir a los ciudadanos que hemos cumplido y que además hemos cumplido con creces. Como parte de esa inversión del 2% del PIB, ha anunciado la participación de España en la misión, la del Ártico, un territorio que vuelve a ser el foco de atención tras los comentarios de Donald Trump sobre la protección de Groenlandia. En esta cumbre, los aliados se han comprometido a destinar 70.000 millones de euros en apoyo a Ucrania y a realizar inversiones conjuntas de hasta 40.000 millones para reforzar la defensa. En esta misma cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido la unidad del conjunto y ha destacado el liderazgo de Donald Trump para aumentar el gasto en defensa. El juez Peinado ha justificado la retirada del pasaporte a Begoña Gómez el pasado 20 de junio, diciendo que otros presidentes europeos se han fugado por corrupción. Eso sí, ha corregido sus sospechas contra los escoltas. Patricia Rossetti. No nombra a Bettino Craxi, pero Peinado se refiere a la fuga a Túnez del expresidente italiano en el 94 a pesar de tener escolta. En respuesta al recurso de queja de Begoña Gómez, el juez señala que no sería la primera vez que se fuga un presidente de un país europeo por corrupción. En un escrito firmado antes de irse de vacaciones, Peinado defiende su decisión de retirarle el pasaporte. Sobre las críticas por sugerir la ayuda de los escoltas para favorecer una posible fuga, asegura que en ningún momento ha querido menospreciar el trabajo de los policías. No pone en duda su profesionalidad, conoce su labor y señala que, careciendo de medios idóneos, realizan su trabajo de forma abnegada. Pero añade Peinado, si en el colectivo de los cuerpos de seguridad no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que no cumplan adecuadamente sus obligaciones, no tendría sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos creada por este motivo. Una unidad que sigue existiendo y de la que no se contempla su disolución. Gracias, Patricia. La cifra de víctimas por las dos explosiones que han tenido lugar en el centro de Damasco durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, ha aumentado hasta 1 muerto y 36 heridos. 4 de ellos han requerido cirugía y 1 está en estado crítico. Asunción Serena. Así es, el balance de víctimas se ha agravado. Los 2 artefactos que explotaron ayer en Damasco durante la visita oficial que efectuaba Emmanuel Macron en Siria ha causado la muerte de 1 persona y heridas a 36, según el Ministerio de Salud de Siria, que precisa que 31 de los heridos sufrieron heridas leves y ya fueron dados de alta. Hasta el momento no ha habido ninguna reivindicación del atentado perpetrado en las inmediaciones del hotel donde el presidente francés había pasado la noche. Las fuerzas de seguridad habían detectado los artefactos y de hecho habían comenzado las operaciones de desactivación cuando explotaron. El Ministerio del Interior afirma que el atentado tuvo lugar fuera del perímetro de seguridad que habían establecido para velar por la seguridad de Emmanuel Macron, que no estuvo amenazado directamente. De hecho, el presidente francés siguió con su agenda y mantuvo los encuentros previstos con su homólogo sirio Ahmed al-Shara. Y Víctor de Aldama ha declarado por segunda vez ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga en secreto los pagos en metálico del Partido Socialista. Y en los deportes, en el primer día sin fútbol en el Mundial, el mercado de fichajes es el protagonista. Luis Munilla. Sí, Fran García está en Sevilla ya para firmar por el Betis a falta de OK médico. El Real Madrid va a recibir 4 millones y se queda el 50% de los derechos del jugador, que va a firmar con el Betis 4 temporadas, informa Arantxa Rodríguez. El Athletic de Bilbao traspasa a Unai Gómez al Udinese por 5 millones más variables. Y de última hora, al Español llega el centrocampista brasileño Gabriel Moscardo, cedido por el Paris Saint-Germain. Nos vamos al Tour de Francia, porque está en marcha ya la 5ª etapa, Alberto Araúz. De la que restan 75 kilómetros y 500 metros, y desde salida hay un hombre en solitario, el francés Baptiste Weistrofer, que tiene ahora mismo 3 minutos y 15 segundos respecto al pelotón de los favoritos, en lo que apunta a ser la primera llegada al sprint de este Tour de Francia 2026. El Tour desde ya en las emisoras COPE+ y en la aplicación Tiempo de Juego. Y en el Mundial, efectivamente, es el primer día sin partidos. Mañana arrancan los cuartos de final con el Francia-Marruecos, el viernes España-Bélgica, y hoy a las 8 se entrena la selección y escucharemos en el partidazo esta noche a Mikel Merino. Gracias, Luis. Continúas en la tarde de COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+ y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gutiérrez, Carlos, y me encanta saludarte en esta tarde de verano de julio, 8 de julio, ya miércoles. Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, y vamos a acompañarte hasta que sean las 7 de la tarde. Porque además Donald Trump está en Europa. Eso ya es noticia. Donald Trump no ha dejado títere con cabeza en la tormentosa cumbre de la OTAN que se está celebrando en Ankara. Digamos que su comparecencia de esta mañana ha sido la tormenta perfecta. Desde luego, el presidente norteamericano ha dado muestras de que no ha dormido bien y estaba en un pésimo humor esta semana. Yo creo que es que Europa no le sienta bien del todo. A esta hora, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comparece en la rueda de prensa desde Ankara, en Turquía. Ahora, en un momentito, le vamos a escuchar en directo porque está hablando justo en esta cumbre de la OTAN en la que, como te decía, Donald Trump pues ha debido dormir mal y estaba de pésimo humor esta mañana. Bueno, la primera derivada, quizás la más grave, es Irán. El presidente de los Estados Unidos ha dado por acabado el acuerdo marco de alto el fuego en Irán. Para Trump, los iraníes son basura. Creo que se ha acabado. No quiero lidiar con ellos. Son una estafa. Es gente enferma. Están liderados por personas enfermas. Son personas violentas. La ruptura ha tenido el respaldo implícito del jefe de la alianza, el holandés Mark Rutte. Creo que es absolutamente necesario porque hay un alto el fuego e Irán básicamente lo está violando. Hemos visto lo que pasó ayer con los barcos siendo atacados por drones. Es crucial que Estados Unidos reaccione con firmeza. Cuando parecía que llegaba la paz al estrecho de Hormuz, este punto clave para el tránsito de petróleo y los fertilizantes, todo ha vuelto a saltar por los aires una vez más. ¿Cuál es la secuencia de estos últimos días? Arakis, buenas tardes. Hola, Guti, buenas tardes. Pues mira, según el relato de Trump, los iraníes habían podido celebrar este domingo, y así lo hicieron, los funerales solemnes por el líder supremo Ali Khamenei, que te acordarás falleció en los primeros ataques de esta guerra que Estados Unidos e Irán iniciaron con su ataque sobre Teherán la madrugada del 28 de febrero. Y fueron ellos los que rompieron el acuerdo, dice Trump, al atacar 3 buques comerciales este lunes en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos respondió la noche de ayer con fuertes ataques sobre Irán. Los iraníes bombardearon a su vez bases que mantiene Estados Unidos en varios países del Golfo Pérsico, y los americanos ya habían revocado la autorización para la venta del petróleo iraní en los mercados internacionales. Bueno, con todo esto, ahora Trump, esta mañana, en esa cumbre de la OTAN, daba por roto el acuerdo de paz, aunque también dice que sus negociadores pueden seguir hablando. La Unión Europea pide que todo el mundo se calme un poquito, pero la tensión parece que vuelve a estar en niveles máximos en Hormuz. Gracias, Arakis. A ti. A Trump las cosas no le están saliendo, digamos, bien en Irán, y llega entonces esta cumbre de la OTAN donde el presidente americano ha tenido para todos. Podemos escuchar al presidente del gobierno español ahora mismo compareciendo en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Pues justamente ahora no, están preguntando los periodistas. No sé si en esa conversación... Bueno, vamos a seguir con nuestro relato. Ahora escuchamos y destacamos lo que dice Pedro Sánchez en esta comparecencia. Tengo conmigo también esta tarde a Antonio Agredano y a Lorenzo Silva. Antonio, Lorenzo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estáis, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, quiero incorporar también a este rato de radio a nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Hola, David. Buenos días o buenas tardes para nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? David, vamos primero con lo de Irán, porque ¿cómo te explican a ti en la Casa Blanca que todo se haya ido al garete en las últimas horas? La verdad que son momentos muy complicados para el presidente Trump. Él confiaba en tener al menos un acuerdo, por frágil que fuera, que le permitiera ganar tiempo. Está claro que ha sido un cálculo muy negativo para el presidente, el de la guerra de Irán. Él recibió garantías por parte de Israel y de otros asesores en el Capitolio, poder legislativo, de que el régimen no iba a poder resistir la presión económica. Yo incluso recuerdo un momento al principio de esta misión en que se decía, bueno, bien, ahora pueden respondernos con misiles, pero un bloqueo económico de las magnitudes que vamos a aplicar va a durar 4 semanas. Bueno, han pasado 4 semanas, 6, 8, y estamos en lo que estamos, ¿no? Por lo tanto, cualquier ataque que Irán haga y Trump no responda acaba dándole muy duro al presidente en su credibilidad de forma interna.
Lo cierto es que se ha acabado esto del cruce sin ningún tipo de problemas del estrecho de Hormuz, y aunque se estén buscando vías alternativas de extraer el crudo, de no pasar por esa vía marítima, esto tardará años. Y Trump está en un laberinto del que le es muy difícil salir. Por eso tú decías, ¿no? Se ha levantado con mal pie, no es que las cosas... Probablemente no haya dormido bien por el jet lag, que tiene ya 80 años, ha viajado muy lejos y además hay una diferencia horaria importante para estas reuniones, pero a la vez yo creo que la gran piedra en su zapato es Irán y un conflicto que no ha entendido. Mira, te digo una cosa, yo desde que llegué aquí por primera vez a Washington, que estaba Bush, el hijo de presidente, todos los sucesores de Bush se han planteado en algún momento atacar a Irán. Y ninguno, incluido el Trump en el primer mandato, lo ha hecho por lo que eso suponía, por la capacidad de resistencia de la teocracia, por su arsenal y por un fanatismo que hace que... Es que no son solo los ayatolás controlando a una población que esté dispuesta a echarse a la calle, ¿no? Sino que tienen un gran apoyo social interno. Hay que recordar que Trump firmó este memorándum de paz en el Palacio de Versalles en presencia de Macron hace menos de un mes, el pasado 17 de junio. Y hablando de Irán, Trump decía esta mañana: son mala gente. Han matado a miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes. Pero claro, es todo un poco extraño porque Estados Unidos solo reconoce 16 soldados estadounidenses muertos en combate en esta guerra de Irán. David, ¿ha perdido el control Trump sobre Irán? ¿Cómo le puede afectar en estas elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre? Mira, cuando el presidente Trump hace estos recuentos, él no se refiere únicamente a las bajas en esta misión, que militarmente esta misión ha sido impecable para Estados Unidos. El problema es que con la fuerza militar, antes de convertir esto en un nuevo Vietnam, o un nuevo Irak, o un nuevo Afganistán, tienes que medir muy bien, ¿no? Porque ya tener tropas sobre el terreno te cambia la ecuación totalmente, ¿no? Entonces, lo que Trump ha querido evitar en todo momento es que esto sea una guerra para cambiar el gobierno, porque todas le han salido mal a Estados Unidos. Es decir, Vietnam acabó como acabó, ¿no? Al final el norte acabó comiéndose al sur y, bueno, pues pasó lo que pasó. Irak realmente se puso a un gobierno afín, pero luego finalmente se volvió a otro que se convirtió a ratos en un satélite iraní. Y Afganistán, bueno, los talibanes están en el poder, ¿no? Entonces Trump quiere evitar eso a toda costa. Así que militarmente un éxito, pero claro, ¿qué estrategia política y de estabilización de cualquier alternativa ahí? Ninguna, ¿no? Entonces, realmente Trump cuenta también la justificación de la guerra, que es ¿por qué hemos atacado a Irán? Bueno, no es solo por sus amenazas de ahora, sino por haber infiltrado Líbano y haber matado a soldados estadounidenses allí, por haber infiltrado Irak y haber matado a soldados estadounidenses ahí, y por haber perpetrado ataques en todo el mundo con milicias de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Ya en el 20 mató al general Qasem Soleimani, que era el que controlaba esta infiltración extranjera que llegó hasta Venezuela, Cuba y demás, ¿no? Claro, él hace ese cálculo y se lo intenta vender a los estadounidenses ahí. Pero por primera vez lo que hemos visto es que algo que Trump ha hecho... Yo siempre recuerdo, seguramente lo recordéis todos los que estáis ahí, los oyentes también, cuando Trump en su primer mandato dijo, bueno, es que yo me podría subir a mis rascacielos de la Quinta Avenida de Manhattan y dispararle a la gente y aún así me seguirían votando y apoyando, ¿no? Sí. Tal era su grado de confianza en sus bases. Bueno, pues resulta que eso ha encontrado una gran salvedad, que es esta guerra de Irán. Es impopular, su partido no la apoya, empieza a tener críticas dentro de sus más fieles y hay una gran insatisfacción, sobre todo porque esta guerra se siente en el bolsillo. Tú atacas a Irán, cortas el flujo de petróleo, la gasolina se encarece y aquí en Estados Unidos pues se es muy dependiente de los precios de la gasolina en general. Aunque sea un país autosuficiente, lo energético, está claro que las cadenas de suministro, el asfalto, los fertilizantes, todo se ha encarecido. Y sí, efectivamente, si hay una razón por la que los demócratas puedan hacerse, al menos con el control de una de las dos cámaras del Capitolio, una de esas razones claramente es Irán. Bueno, ahora seguimos hablando del papel de los aliados de Trump, la contribución militar y la falta de compromiso según Donald Trump, pero antes, Araquis,
vamos a hacer un poco repaso de lo que está diciendo y lo que está contando Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en la rueda de prensa, en la comparecencia en Ankara, en Turquía, con la cumbre de la OTAN. Sí, es la rueda de prensa con la que finaliza esta cumbre, que ha sido muy rápida, se ha desarrollado pues en apenas unas horas, quizá para no tensar más la cuerda, porque ha sido una cumbre tormentosa, como estáis contando, desde que esta mañana Trump arremetiese contra los aliados en general y contra España, como luego vamos a escuchar en particular. Si te parece, escuchamos al presidente del Gobierno. Me van a preguntar seguro, estoy convencido, en otras ruedas de prensa, porque plantearemos también a las Cortes Generales un paquete de medidas de vivienda que espero que en esta ocasión pues pueda contar con el apoyo mayoritario de la Cámara, ¿no? Bueno, habla de ese paquete de vivienda y de la presentación del proyecto de presupuestos, que son las cuestiones nacionales a las que se acaba de referir en esa rueda de prensa que acaba de terminar. Te cuento, Guti, que Pedro Sánchez lo que ha hecho fundamentalmente es hablar de la contribución española a la OTAN, una de las mayores, el 7º país en mayor contribución militar en el último año, ha dicho el presidente, con militares desplegados en misiones OTAN por todo el mundo. A principios del mes de junio, nuestro país era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y en operaciones OTAN. En total estamos hablando de 3.000 efectivos, de 3.000 militares, de hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestra sociedad, los valores y los principios por los que merece la pena luchar. Bueno, y ahora lo contamos porque Pedro Sánchez ha respondido también a la arremetida de Donald Trump esta mañana. Ahora lo vais a comentar, que ha anunciado una vez más la ruptura de relaciones comerciales con nuestro país. Bueno, no ha querido entrar en la polémica Pedro Sánchez, ha dicho que las relaciones con Estados Unidos siguen siendo unas buenas relaciones y que ha podido hablar esta mañana de forma informal con el presidente norteamericano, con Donald Trump. ¿De qué te crees que han hablado? Pues no sé, de geopolítica, de Groenlandia, de presupuestos. De fútbol, del Mundial. Sí, vamos a escucharlo. Sí, he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Miel sobre hojuelas, ¿eh? Bueno, menos a una piedra. Eso es. Por lo menos se han dirigido la palabra. Gracias, Arakis. A ti. Bueno, luego vamos a explicar también cómo la subida de los fertilizantes que provocó las restricciones al paso del barco en Hormuz va a afectar a nuestra cesta de la compra a la vuelta del verano. Lo explicaremos con nuestra jefa de economía, con Marta Ruiz, pero quiero también ahora conocer vuestra impresión, Agredano, Lorenzo, de esta aparente ruptura de la paz nuevamente en la guerra de Irán. ¿Qué os parece? Bueno, parece lo normal, ¿no? Con un personaje como Trump, tan errático en su política internacional, también en la nacional, tan caprichoso, tan desbordado de su propio partido, el Partido Republicano, como bien decía Alandete. Empieza a ser Trump un verso libre que no responde ante nada ni ante nadie, y no da la sensación de que tenga las palabras medidas ni las cosas que está haciendo, ¿no? Problema de todo esto, evidentemente, que esto no lo paga Trump, esto lo paga la ciudadanía, por supuesto la estadounidense, pero también la europea, como estamos viendo por el encarecimiento de todo. Mira, que un político como Pedro Sánchez, con la situación que tiene en este país, que está parapetado en la política internacional, salga bien parado de su encuentro con Trump, ya deja claro a qué niveles está el presidente de Estados Unidos funcionando y habitando esta realidad, ¿no? Lorenzo. Creo que más allá del jet lag y de lo mal que haya dormido y de lo enfadado que esté, su discurso es cada vez más caótico y cada vez está menos trabado. Y eso, en cierto modo, es una confesión indirecta de hasta qué punto las cosas no están saliendo como él quiere y hasta qué punto se le han ido pues se le ha ido la situación un poco de las manos con Irán en particular, ¿no? Claramente ha pinchado un hueso. Yo creo que no ha valorado adecuadamente el escenario en el
el que se metía, ¿no? Cuando uno decide desencadenar un conflicto, cuando uno decide desencadenar una confrontación, debe tener no solo muy claros cuáles son los recursos que tiene para acudir a ella, sino también cuáles son los recursos que tiene el contrario. Y me temo que Irán tiene muchos más recursos de los que Trump creía, y lo está demostrando. No solo la capacidad de encajar los bombardeos y los golpes militares que recibe, sino también la de devolverlos a los países del Golfo, la de mantener no solo controlada a su población disidente, sino bastante movilizada a la población que le respalda. Y por último, tiene una gran arma, el arma que ha sido letal en los conflictos en los que se ha implicado Estados Unidos en el último medio siglo, que es la desafección de la sociedad estadounidense frente a las aventuras militares. Sucedió en Vietnam, sucedió en Irak, sucedió en Afganistán, y bueno, pues sucede también en este ataque a Irán, ¿no? Yo creo que Trump está claramente desbordado, no está en su mejor momento, tiene una edad, y claramente buena parte de su reacción es fruto de la frustración y fruto de la rabia, ¿no? De haber fracasado en su empeño en algo que claramente subestimó. Frustración y rabia. Bueno, después han llegado las críticas de Trump hacia el papel de sus aliados en Irán, su contribución militar y la falta de compromiso que, según Trump, muestran algunos países. Nada más aterrizar en Turquía, Donald Trump resucitaba una pretensión que parecía olvidada: el control de Groenlandia, la inmensa isla administrada por Dinamarca. Groenlandia era, en mi opinión, y sigue siéndolo, la que debería ser controlada por Estados Unidos, no por Dinamarca. Y no quieren aceptarlo. Y con todo el dinero que gastamos para ayudarlos con Rusia, cuando no tenemos por qué gastar nada de dinero, podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, le ha contestado con rotundidad: Groenlandia no está en venta, le ha dicho. Y llegó el turno de los aliados. A todos Trump les reprocha que no han querido ayudarle en su guerra contra la principal estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. Reproches, dice Trump, contra aliados con los que habló pidiendo más apoyo del que le dieron. Ha citado a Alemania, a Francia, al Reino Unido y a Italia. No ha hablado de España. Para Trump somos un caso perdido. He hablado con Alemania, no he hablado con España. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún tipo de negocio con España. Me gustaría que se acabara con eso. España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan, no quiero tener nada que ver con España. Cortad todo el comercio con España. Madre mía, cómo está. En este punto, hasta el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha tenido que salir en defensa de España. Eso sí, sin desairar a Trump. Usted ha conseguido que España pague el 2%. Dieron un gran paso el año pasado. Hay algunos asuntos que tenemos que resolver, pero incluso España llegó al 2%. Si España ha llegado al 2,1% del gasto militar, ha sido gracias a Trump, según Rutte. Bueno, Trump amenaza con cortar toda relación comercial con España. No es la primera vez que escuchamos esta amenaza, David. ¿Hay diferencias entre esta amenaza, la de hoy, y las anteriores? Bueno, la verdad que podríamos hacer una lista de las amenazas de Trump desde que volvió al despacho Oval. Allí estuvimos, unas declaraciones, una pregunta que le hicimos en COPE, empezó diciendo aquello de que España era parte de los BRICS, acuérdate, de ese bloque que hacen Brasil, Rusia. Entonces, aquello ya era por el gasto militar. Dio paso a una serie de amenazas que, sincera y honestamente, no se ha cumplido ninguna de ellas. Cortar el comercio, aranceles sectoriales, retirar soldados de las bases, expulsar a España de la OTAN. Todo esto son amenazas proferidas por el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Él mismo, cada vez que escucha, recuerda, ve el nombre de España en algún sitio, pues suelta este monólogo que ha dado él. Es algo que lo hemos visto desde hace bastante tiempo, ¿no? Y todo eso se debe a lo que es una percibida falta de apoyo en lo militar, compromiso no solo en el gasto conjunto de la OTAN, sino también la negativa doble del uso de las bases, primero para la misión militar Martillo de Medianoche contra las instalaciones nucleares el año pasado y ahora contra esta operación contra Irán. Así que Trump se ha dado cuenta, esta perorata de Trump también es una admisión de la incapacidad de castigar a España. Porque como después ha venido a decir Moncloa en un argumentario que ha difundido tras estos ataques, ¿no? Atribuido a fuentes, ¿no? Dentro de la presidencia española,
es cierto que España está protegida por algo que Trump sabe que es intocable, que es su membresía dentro de la Unión Europea y de la OTAN. No se puede expulsar a España de ninguna de los dos, por mucho que Trump lo haya pedido y haya intentado conseguirlo, ¿no? También es cierto que en materia de comercio bilateral, España es deficitaria con respecto a Estados Unidos. Es decir, vende más Estados Unidos a España de lo que sucede al revés, ¿no? Así que cualquier interrupción del comercio acabaría perjudicando más a Estados Unidos. Así que Trump lo tiene difícil. Él mismo lo admite en más de una ocasión. Dice, bueno, es que además España está ahí, frente a África, realmente está en una posición que tienes que defenderla si pasa algo y ya está, ¿no? Así que yo creo que esta declaración de Trump expresa más frustración por su parte, por la incapacidad que tiene de hacer nada contra España, que otra cosa, ¿no? Así que lo cierto es que eso lleva a Pedro Sánchez a mantener esa actitud de bloqueo, ¿no? También te puedo decir, por fuentes con las que hablo yo aquí en la Casa Blanca, la mayor frustración del gobierno americano no es tanto esa negativa, que es una negativa que, por ejemplo, pues también tiene Italia o tiene Alemania, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Es más que nada la actitud, ¿no? Lo que se percibe es una actitud de desafío y de confrontación que yo creo que políticamente a Pedro Sánchez le conviene ser el abanderado del antitrampismo, sobre todo en las bases de izquierda, ¿no? Dentro de España, pero también a nivel europeo. Y eso es lo que más le molesta a Trump, ¿no? No solo la negativa, sino también lo que se percibe como una afrenta constante a la Casa Blanca. La rabia renovada. David Alandete, corresponsal en Washington. Gracias, compañero. Siempre es interesantísimo escucharte. Un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. En el Mediodía de COPE, el economista Juan Manuel Corrales volvía a explicarnos que la Unión Europea es una nación comercial y que Estados Unidos, como nos contaba David, no puede cortar la relación comercial de forma unilateral con un solo miembro, en este caso con España. Es en el ámbito europeo en donde se resolverían tanto las relaciones comerciales como la imposición de aranceles. Estados Unidos no puede imponer aranceles exclusivamente a España. Lorenzo Agredano, ¿cómo valoráis vosotros esa especial inquina que muestra Trump contra España? Porque, como escuchábamos a David Alandete, consecuencias parece que no puede traer muchas, ¿no? No sé, sí. La sensación que da con Trump es efectivamente que solo utiliza un lenguaje grueso que en realidad no es práctico, no va a la relación real entre los estados, va a su público. Es decir, él lo hace como una performance política que no tiene nada que ver con lo que después se está gestando donde realmente se toman las decisiones, que no es precisamente entre Trump y Pedro Sánchez, sino los ministros que están, digamos, por debajo organizando todo este caos. Lo que está claro es que a Pedro Sánchez, y esto ya en política local, ¿no? Y mirando un poco a nuestro país, a nuestro presidente, a Pedro Sánchez esto le está viniendo bien. Claro. Porque insisto que Pedro Sánchez se parapeta en la política internacional porque la política nacional la tiene absolutamente perdida con las causas, con los imputados, con la situación del partido, sin presupuestos, con su mujer sin pasaporte, con su hermano a punto de recibir una sentencia. Entonces, este perfil de político íntegro que se opone al capitalismo desaforado y al imperialismo yanqui, esto le funciona muy bien Pedro Sánchez para una parte también de su público. Es decir, la sensación que se tiene o que yo tengo cuando escucho a Trump y escucho a Pedro Sánchez, cada uno en su mundo, es de una auténtica performance, de algo casi teatral que después no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en las relaciones efectivamente entre Estados Unidos y España, que están canalizadas a través de la Unión Europea y que son bastante más razonables de lo que parece viendo este espectáculo un poco extraño, ¿no? Lorenzo. Yo lo calificaría de exabruptos improductivos, ¿no? en un doble sentido. En primer lugar, porque efectivamente en el plano comercial las relaciones comerciales son con la Unión Europea y no se pueden fragmentar. Pero es que incluso en el plano militar todos estos reproches, pues son reproches a los que es muy fácil salir al paso, ¿no? Con todo y la insatisfacción que sigue teniendo el presidente estadounidense con nosotros, España ha alcanzado el 2% del PIB en gasto militar. Sí, hay países que están en el 3 o que están en el 4,
creo que está en el 4 y pico, pero es que el 2% del PIB español es muchísimo, es bastante más que el 3% de otros PIBs, o que el 4%, o que incluso el 5% de otros PIBs. El esfuerzo económico es importante y supone un incremento importante de los recursos que tiene la alianza. Y además, también lo ha recordado Sánchez, lo ha puesto en bandeja, España tiene una contribución muy importante en aportación de efectivos a misiones de la OTAN y a misiones críticas y a misiones cruciales. Cuando Irán empezó a atacar Irak, como parte de su respuesta, en Irak había un montón de militares españoles, porque buena parte del esfuerzo de esa misión, que es una misión muy compleja, la asume España. Es decir, que es doblemente improductivo porque apunta a dos frentes donde realmente, más allá que desahogar esa frustración, esa especie de inquina, poco puede conseguir o poco hay que conseguir. Acaba siendo efectivamente, como dice Antonio, productivo para el propio Pedro Sánchez, al que le está dando, creo que, una baza que juega muy bien y a la que le está sacando partido. Le da aire. Bueno, que esta cumbre de la OTAN no iba a ser pacífica era lo esperado, y así está transcurriendo, claro. Me interesa la opinión experta del almirante retirado Ángel Tafalla. Fue segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN de Europa Sur, y nos atiende amablemente como siempre. Don Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y recuerdos para Pilar. De su parte, siempre se ha dicho que a Trump le convenía un acuerdo rápido en Irán, con vistas a esas elecciones donde se renueva el Congreso y un tercio del Senado, que son el próximo mes de noviembre. Y ahora parece que volvemos al punto de partida, la guerra y el bloqueo del Estrecho de Hormuz. ¿Usted cree que la ruptura del acuerdo de paz en Irán va en serio? No. En Trump, como en todos los provocadores, hay que distinguir las palabras de los hechos. Y los hechos es lo que acabas de decir. Él tiene que llegar a un acuerdo antes de noviembre, en las elecciones donde se está jugando el Congreso y quizá también el Senado, mejor que el que hizo Obama con Irán. Entonces está jugando contra el tiempo. Eso está siendo captado no por mí ni por muchos más, sino por los iraníes. Y están jugando con ellos, pese a la superioridad táctica norteamericana, que es abrumadora. La estrategia está claramente ganándose por Irán, que está jugando con las prisas de Trump como juega el gato con un ratón. Entonces ha descubierto su nueva arma atómica, su segunda arma atómica, que es el daño que puede hacer cerrando a Hormuz a la economía mundial y, por lo tanto, a la opinión norteamericana, y está jugando con esto al ratón y al gato. Y es evidente que está forzando Irán que el tránsito pase por sus aguas, desviándolas de Omán, y hemos tenido la mala suerte, los de la OTAN, de hacer la cumbre en Ankara cuando Irán pues, ha apretado por una de estas cosas. Ya digo, entonces el carácter colérico y provocador de Trump ha cargado sobre la OTAN todas sus frustraciones sobre Irán. Esa es mi percepción de lo que está pasando. Estamos hablando, almirante, de que España contribuye con un 2,1 del PIB a la alianza. El presidente del gobierno subrayaba los 3.800 millones de euros que España ha aportado a Ucrania en los 5 años de guerra. Para usted, almirante, ¿la contribución española a la OTAN es la adecuada, es la que nos corresponde? Y si es así, no sé si usted tiene una explicación a qué atribuye la inquina de Trump con nuestro país. Bueno, la inquina, empezando por la última parte de tu pregunta, la inquina corresponde pues a la intencionalidad política que se ha mencionado por David y por Lorenzo, y que estoy completamente de acuerdo de que está haciendo el señor Sánchez política interior a costa de la exterior. Entonces, es lo mismo que hizo Zapatero en su día, cuando retiró de Irak las tropas españolas. No fue lo malo retirar las tropas, sino cómo se retiraron las tropas, el poco aviso y la intencionalidad de reclutar a otros para que dejaran a Estados Unidos. O sea, yo creo que Trump
como malévolo agente que es, sabe distinguir la malévola intención en su contrincante. Entonces, lo que le pone fuera de órbita, no con España, sino con Sánchez, con el gobierno del señor Sánchez, es la intencionalidad que percibe detrás de esta cosa. España, con el 2,1, ha razonado que las capacidades que le está pidiendo la OTAN en este momento son adecuadas. Capacidades para disuadir a Rusia de que después de Ucrania pare. Entonces, el problema es que la OTAN va a seguir aumentando hasta el 3,5%, porque en esto del 5% todo el mundo miente. El 5 resulta que es el 3,5. Es en 10 años. Entonces, España, el señor Sánchez está haciendo una declaración y dice, he alcanzado el 2,1, he llegado a la meta. No, la meta es 3,5 dentro de 10 años, 3,5 más 1,5 en obras civiles. Entonces, la deslealtad es con los europeos. El problema no es con Trump. La postura de Sánchez es mala porque está dejando a los otros gobernantes europeos que prefieren carreteras, escuelas y hospitales antes que fragatas, carros de combate y aviones, como quisiéramos todos vivir en un mundo de paz y de armonía. Yeah. Pero el problema es que nosotros no hemos comenzado la agresión. El 2,1 es un camino hacia una meta de 3,5 dentro de 10 años. El decir Sánchez, aquí me planto, ¿cómo deja al resto de los socios europeos? Lo entiendo. Ángel Tafalla, almirante retirado, gracias como siempre por su amabilidad y por contarnos algunos detalles de esta complicada cumbre de la OTAN en Ankara. Almirante, un abrazo. Pues un abrazo. A estas alturas de la semana, muchas personas, muchos de los que nos escucháis, estaréis ya de vacaciones y seguro que ya has cruzado la puerta de ese apartamento que has alquilado para este verano. Y sobre ese momento vamos a hablar hoy con vosotros. Márquez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Guti. Pues sí, hoy vamos a hablar con nuestros oyentes sobre qué se encontraron en esa casa que alquilaron para las vacaciones. A lo mejor pues encontraron que los anfitriones le habían dejado unas toallas en forma de cisne, precioso, con bombones y todo, o se han encontrado pues con ratas y con cucarachas. Vamos a ir a los dos extremos y luego ya los oyentes que dispongan de sus historias y que nos las cuenten. Como siempre, que nos envíen sus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la tarde, 607 15 06 02. Márquez, tenemos un mensaje de la Mutua. Pues sí, Guti, porque llegan las facturas de las vacaciones, los cursos infantiles y encima que el seguro no da facilidades de pago. ¿Qué? Por eso, vete a la Mutua, porque permiten pagar 3 veces sin intereses y te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo. En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti, con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras máster de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras máster de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas. Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado. Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa que está muy bien para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Así ha sonado el encierro de hoy en Pamplona. Hoy era el turno de la ganadería Cebada Gago, una de las más temidas por la fiesta, por la fiereza de sus toros, y en los 2 minutos 26 segundos que ha durado se han producido 3 heridos. Uno de ellos ha recibido una cornada en el brazo derecho, la primera de estos encierros. En un momento vamos a hablar con un corredor ya experimentado para que nos cuente qué se siente al tener a un morlaco de 500 kilos pegado al cuerpo. Pero antes vamos a hablar con nuestra compañera de COPE Pamplona, Ainhoa Pinto, que hoy ha estado siguiendo el encierro desde el tramo de Telefónica. Ainhoa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tú has estado muy cerquita esta mañana de la zona justo en la que ha habido varias caídas, ¿no? Esta mañana. Me atrevería a decir a escasos 10 metros que he estado. Pero había tanta gente, tan velocidad, que si te soy sincera, no hemos visto nada hasta que ya ha pasado la manada, ya han pasado esos corredores que suelen correr detrás de los toros, cuando ya se ha despejado un poco la zona, que se ha formado un corro de corredores que atendían a otro, que pedían espacio, que solicitaban ayuda, y ha sido ahí cuando efectivamente hemos visto que, bueno, que esas caídas que sí que habíamos podido ver puntuales, bueno, pues que había pasado algo más allá de los golpes habituales que siempre ocurren en el encierro. Ainhoa, la ganadería Cebada Gago es una de las más temidas y aún así nos cuentas que había muchísima gente corriendo esta mañana al encierro, ¿no? Efectivamente, tienen fama de ser los toros más peligrosos en Navarra y eso precisamente asusta a muchos, pero anima incluso a más gente a decir voy a correr, pues porque aquí no tenemos miedo, somos un poco locos y cuanto más peligro mejor. Sin embargo, este año los Cebada Gago no han hecho justicia a su fama y ha sido un encierro muy noble en líneas generales, muy, muy limpio. Estamos en plena ola de calor en toda España. ¿Cómo estáis allí? ¿Cómo está el mercurio?
Está por las nubes, la verdad está muy alto. Ayer, 7 de julio, se registró la temperatura máxima aquí en Pamplona desde que hay registros de allá por 1982, 41,4 grados. Es muchísimo. Si a eso le sumamos que eso era por la tarde, sobre las 2, 3, si no me equivoco, pensamos, por ejemplo, que por la tarde el acto que más personas... al que más personas acuden, que es la corrida de toros a las 6:30, casi 20.000 personas en un espacio reducido, seguramente que ahí la temperatura sería todavía más alta. Sin duda. Bueno, pues gracias Ainhoa Pinto, compañera de COPE Pamplona, muchas gracias. Mañana, tercer encierro de San Fermín. Un beso, Ainhoa. Igualmente, adiós, hasta mañana. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. Antonio Agredano, Lorenzo Silva, continúan conmigo en la tarde. Yo no sé, compañeros, Lorenzo, ¿tú has corrido alguna vez San Fermín? No, ni se me ha pasado por la imaginación, la verdad. Me parece un espectáculo interesante, una costumbre, impactante y un esfuerzo admirable, pero no entra en mi visión ni del mundo ni de la vida. Ya, ¿y tú, Antonio? Ni del riesgo. No. Tampoco, ¿no? Mira que de joven, gracias a la literatura y toda esta imagen que tenemos también de lo que es aquello, pues sí, uno se lo plantea, ¿no? Como pecadito de juventud, pero no tuve el valor entonces, no lo voy a tener ahora, que me costaría terminar la carrera, ¿verdad? La verdad es que correr un encierro tiene que ser una experiencia de todo menos tranquila, estar pendientes de que la persona que tienes delante corre igual que tú, evitar los tropezones, y eso es un pequeño detalle si lo que tienes corriendo al lado es un toro que pesa 6 veces más que tú y que con un solo gesto de su cabeza te puede mandar bastante lejos. Josema Sagardoy es un corredor que lleva más de 15 años participando en los encierros de San Fermín. Cada vez que se entona el pobre de mí, cada 14 de julio, Josema ya está pensando en el siguiente chupinazo porque con él va también los encierros. Josema, bienvenido a la tarde. Josema. Debe estar por ahí, pero no me escucha. Ahora escucho. Hola, Josema, buenas tardes, bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes. No sé qué estaba pasando, no se estaba conectando correctamente. Os estaba escuchando, pero al final, a la hora de conectar, se ha ido la llamada. Pero ahora os escucho otra. Bueno. Oye, Josema, lo primero que te quería preguntar es cómo ha ido el encierro de hoy, porque me han dicho que has estado corriendo. No sé si has estado cerca del lugar en el que ha tenido lugar esta acogida. Sí, pues sí que he estado cerca. Lo que pasa es que vamos a decir que se me ha ido la carrera un poquito antes de donde ha ocurrido el percance, pero sí que he sido consciente de que había pasado allí, unos metros más adelante donde yo he dejado la carrera, que había un percance, y en este caso, posteriormente, pues me he enterado que había sido cornada. Tú llevas 15 años corriendo los encierros de San Fermín. ¿Tú has tenido alguna vez una acogida, un percance, algún susto gordo? Sí, he comentado con tu compañero. Yo llevo más de 15 años. Desde el año 2003 en Pamplona llevo. Y anteriormente pues he corrido otros encierros en los cuales pues vamos a decir que podríamos calificarlos como la cuna del aprendizaje. Yo corrí encierros aquí en Tafalla y en Tudela previamente a correr en Pamplona. ¿Percances me comentas si he tenido? Sí, algún percance hemos tenido. Caídas muchas y vamos a decir... valetazos sí que he tenido un par, tuve en Tafalla un par de golpes, pero llegar a tener cornada no he tenido. Sí que tuve también una caída que tuve 7 puntos de sutura en una carrera, un encierro en Valdusó, hace ya unos años, pero vamos a decir, toquemos madera, percances graves no he tenido y que sigamos con ellos. Sí que, he tenido percances, vamos a decir, un poquito de mayor índole. He tenido, corriendo en Tafalla aquí, en la zona media en Navarra, he tenido rotura de fibras al intentar saltar a personas que se me han podido caer delante. A la hora de intentar saltar y no caerme y no hacerles daño a ellos y hacer ese esfuerzo por no caerme, pisar mal, hacer un esfuerzo grande y tener rotura de fibras y luego imposibilitarme el correr posteriormente días que quedaban todavía
festivos en cuanto a encierros. Oye, Josema, no sé si tú llevas más de 15 años, nos decías, corriendo encierros. ¿Notas que cada año hay más gente corriendo los encierros? A ver, en Pamplona, lo hemos venido comentando con otros compañeros, vamos a decir, hay menos gente en el encierro. En el encierro hay menos gente que años anteriores. Hace 15 años había más gente en el encierro. Lo que pasa es que había menos corredor. Había muchísimo guiri, muchísima gente que entraba y que no corría, y había menos corredor. Más gente, pero menos corredor. Y ahora está al revés. Ahora yo veo que hay menos gente, hay una limpieza muy grande, con todo el personal de policía y demás se hace un muy buen trabajo, porque la verdad que es cierto que allí yo lo veo bastante bien en cuanto al personal que asiste a correr el encierro, de que está en buenas condiciones, siempre que no quita para que haya alguno que se pueda escapar. Pero lo que sí veo es que hay mucho corredor, y la competencia es enormemente alta, y de hecho se puede llegar a ver en las imágenes la gran pelea que tenemos todos en lo que viene a ser intentar estar en la cara del toro, en la pomada de lo que viene a ser la carrera, que es a lo que vamos y a lo que queremos posibilitar el hacer grandes carreras, y que es lo que esperamos todo el año para hacerlo. De hecho, claro que sí. Josema Sagardoy, más de 15 años corriendo los Sanfermines. Gracias por habernoslo contado desde dentro. Gracias también a Lorenzo Silva y a Antonio Agredano, que nos han acompañado hoy en la tarde. Gracias, compañeros. Gracias a vosotros. A ti, Carlos. Buenas tardes. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos, y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu Minuto Vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com. Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda web y app. Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja. Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve. Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes. La información y el entretenimiento sin complejos. Y en el fin de semana se acabó la paz. Comienza el show. Este verano, Telecinco a todo color. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este verano elige un cuidador contratado legalmente y ahórrate disgustos y preocupaciones. Con el cuidado de tus familiares no te la juegues. Apuesta por Cuideo. Discutieron. La situación se descontroló y disparó a su amigo. Caso cerrado. Salvo que la autopsia dictaminó que la víctima había muerto ahogada. Un crimen no se resuelve hasta que tienes todas las piezas. Escucha la nueva temporada de ¿Por qué matamos?, el podcast de Carlas Porta, ya en Audible.
Este verano, cuando el fútbol nos une, toca darlo todo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos productos de nutrición con calidad, seguridad alimentaria, certificado IFS Food y precio justo. Para cuidarte, rendir y disfrutar juntos en cada partido. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE. Lo preocupante, en todo caso, es que España carece de política de Estado ante el principal desafío del siglo XXI, que es la inmigración. Pero el gobierno usa este debate para atizar la polarización. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.